Buenos días, mi nombre es Rebeca Romero Silva. Soy estudiante de la licenciatura en Comunicaciones impartida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este video fue realizado con formato de entrevista utilizando extractos de audio de diversos videos publicados en YouTube y forma parte de un trabajo escolar de la asignatura Diseño y Desarrollo de Proyectos en Producción Audiovisual, cuyo asesor es Carlos Arnaldo Cortés Navarrete. ¿Qué es un presupuesto en la producción audiovisual? El presupuesto es un documento donde se estructuran por cuentas y subcuentas cómo se ejercen los gastos de la producción. El presupuesto tiene que dar el total del dinero que tienes o de las aportaciones que tienes para poder usar en tu película. Y eso determina el tamaño y el calibre de la producción, ¿no? Y a partir de ahí se toman decisiones. ¿Por qué es importante realizar un presupuesto? Ok, el presupuesto es la columna vertebral de la producción. A partir de ahí se toman decisiones y se ejecutan y se valora el tamaño del proyecto. Entonces, los presupuestos siempre son de cierta forma flexibles, o tienen que serlo, tener como contingencias, porque pasan cosas. Entendiendo el presupuesto podemos entender los alcances de lo que podemos filmar, de lo que podemos hacer. ¿Cómo se realiza un presupuesto? Y todo empieza con el guión. Se analiza de una forma súper meticulosa, escena por escena. De ahí, cada jefe de departamento, vestuario, arte, fotografía, saca su propia lista de compras. Todas esas listas se juntan en una lista maestra y al final llega el director de producción, que es como el mago de los números, y le pone precio a cada cosita. Y ojo, que no estamos hablando solo de cámaras y actores. Para nada. Un rodaje es literalmente como montar una pequeña ciudad que se mueve de un lado a otro. Se necesita de todo. Gente que dé de comer, camiones para transportar equipos, seguridad, carpinteros para construir los sets. Es una locura. ¿Cómo se controla un presupuesto? Si nosotros tenemos establecido que vamos a gastar en diseño de producción 3 millones de pesos, pues pase lo que pase, tenemos 3 millones de pesos. Entonces habría que revisar cada uno de esos rubros que arman el diseño de producción para que entonces nosotros pudiéramos mover, ¿no? ciertas cantidades para adecuar a las necesidades de la producción. Hay imponderables que de repente pues pasan y que tenemos que solventar sí o sí con esa cantidad de dinero. O sea, no tenemos más. ¿Cómo se estructura un presupuesto? Bueno, el presupuesto principalmente está estructurado por cuentas y subcuentas que lleva cada uno de los conceptos de los procesos, ¿no? De la producción. Pero además está conectado con el flujo de efectivo, con el esquema financiero, inclusive hasta dentro del mismo cuaderno de trabajo que yo le llamo. También podemos poner o colocar la ruta crítica, ¿no? Que es son como los principales documentos que hacen que pues, la producción pueda llegar a funcionar de manera que, aunque parecería que no está relacionado, sí lo está, porque esa ruta crítica contiene los conceptos globales del presupuesto por cada una de las cuentas, no subcuentas sino cuentas, ¿no? Engloba todas esas. Bueno, y luego tenemos la preproducción, que es donde vienen los gastos de producción, el scouting, los ensayos, ¿no? El casting. Viene el crew de producción, que aquí tenemos gerente de producción, asistente de producción, gastos generales que son consumibles y expendables. Luego viene el personal de cada una de las áreas, por ejemplo, el crew de dirección, el crew de fotografía, el de diseño de producción, que integra también las compras y las rentas de props o la construcción y modificaciones de los sets o de las locaciones, vestuario, los asistentes, las compras y rentas de vestuario. Viene el maquillista, peinadores, etcétera, ¿no? Viene el sonido directo, que es el microfonista, el equipo. Y luego viene todo lo que es cámaras, óptica, tramoya. Si hay automóviles que van a participar en el rodaje, pues también hay que marcarlos, que los denominamos picture cars. Luego está el transporte, que pues, todo este transporte que necesitamos para trasladar de locación a locación, si es que fuera el caso. El equipo de la planta de luz, gasolina, las locaciones y permisos, que viene como pues, más o menos cuánto cuesta cada una,
La seguridad, que es muy importante, ¿no? Por un tema de prevención. La alimentación, que son, pues a la gente se le da de comer, de desayunar, comer y cenar, y se les da alimento constante durante toda la filmación. Y si hay animales, pues también tienes que dar un entrenador, alimento para el entrenador, los expendables de producción y los expendables de cámara o para fotografía, ¿no? Luego, pues pasamos a la parte de postproducción, ¿no? Que, pues, esto es el montaje, que es puede ser un primer armado, o ya el montaje o la edición completa de la peli. Pero algo que también es muy importante dentro de esta primera parte es, bueno, ya englobando más bien todo, es que debemos de comprar un seguro para todos los procesos, para la preproducción y postproducción de la película. Es fundamental. Y esto es los gastos financieros, pues evidentemente hablamos de la parte de revisión contable, que es muy importante, y la contabilidad durante toda la producción. Bueno, pues de procesos de postproducción, que pues son muchos. Sí, porque está la parte de postproducción de la imagen, y luego está la de sonido. Ajá, es como, hay muchas, son procesos que tienen una línea. También es muy importante colocar estas 3 columnas que son sobre los inversionistas, ¿no? Las aportaciones que pueden llegar a obtener, que pueden ser en especie o en efectivo, como habíamos comentado al inicio. Entonces, estos espacios, estas columnas, son para que al final tengamos el total de las aportaciones de cada uno de los inversionistas, de tal suerte que al final se determine el porcentaje de cada uno de estas aportaciones. Cuando armamos este presupuesto, tenemos que tomar en consideración que siempre debe haber un resumen, y en el resumen deben aparecer las aportaciones de las cuentas globales de los inversionistas, pero también los totales de estas cuentas, de tal suerte que al final igual vamos a tener un gran total y los porcentajes de los inversionistas. O sea, siempre que armemos un presupuesto, armamos un desglose y armamos un resumen que nos va a servir también para determinar el flujo efectivo, ¿no? Que es, pues, el armado de cada una de las semanas, qué presupuesto vamos a gastar, en qué cosa, en qué cuenta, que aquí, como pueden ver, está global. O sea, no vamos a marcar subcuentas en el flujo efectivo, sino nada más cantidades globales. Y vamos a ir viendo quiénes, de acuerdo a los colores que tenemos marcados aquí, van a tener aportaciones y en qué momento. Por aquí marcamos junio, julio en la preproducción, aquí marcamos por semana y las cantidades. De tal suerte que, pues, tenemos las semanas, tenemos un cierre, tenemos un primer armado. Como les comenté, este es un presupuesto para aplicación de Focine. Tenemos la parte de postproducción, cuánto es el gasto ejercido que por ejercer, pero debe coincidir de tal suerte que al final no nos quede un centavo en la cuenta. Y luego tenemos el esquema financiero. El esquema financiero, en donde podemos ver así de una sola pasada quiénes son los aportantes de entrada, las fuentes de financiamiento, que son los aportantes, qué estatus tiene cada uno de los aportantes, qué es en efectivo, qué es en especie, que si se fijan aquí lo marcamos siempre sin IVA, cuál es el total y cuál es el porcentaje. A simple vista podemos ver qué cantidad, qué porcentajes, fuentes de financiamiento, los totales y el tipo de aportación al que se refiere. Entonces, como un esquema financiero. ¿Cuánto tiempo toma hacer un presupuesto? Bueno, la variable está, o sea, consiste más bien qué tan rápido te llegan las cotizaciones. Cuando ya tienes, como productor, cuando ya tienes un poco más de experiencia, que te la dan los años, ya tienes más o menos un cálculo aproximado de cuánto te podría costar un set determinado, porque bueno, ya has hecho varios, y puedes calcular más o menos, ¿no? ¿Algo que quieras agregar y que consideres que es importante? Algo que es muy importante y que yo siempre he tenido, lo están haciendo con poco presupuesto, le dicen, nos costó 25,000 pesos esta peli, ¿no?
tú dices, pues qué padre que les cuesta 25,000 pesos, pero la realidad es otra, porque no puedes decir que te costó eso nada más porque fue el efectivo que gastaste, porque todo, absolutamente todo, tiene un valor que puede ser en especie o puede ser en efectivo. Y el valor en especie se determina de acuerdo a un presupuesto real que tú consideres que debe llevar la película. Es decir, si este actor estelar yo le voy a pagar 40,000 pesos, la diferencia que hay por un salario normal, digamos, por su participación, de acuerdo a un tabulador que uno determina como productor, porque es para lo que te alcanza o para lo que consideras que debe ser, pues entonces este actor tendría puntos porcentuales de la película, ¿no? Porque el resto lo está poniendo en especie, lo cual suma al presupuesto global. O sea, no puedes decir, es que me gasté 25,000 pesos entre transporte y alimentos. Sí, bueno, pero el trabajo del iluminador, el trabajo del actor, el trabajo de la señora de la cocina, el de la limpieza, todo eso tiene un valor, aunque sea una participación en especie, que ahí siempre hay que determinar. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Gracias por invitarme.